esperamos que disfruten mucho con este bonito circuito. Hay que regularse porque hay dos subidas fuertes por pista, sobre todo la segunda es muy exigente la subida por la pista del Puntal y después de una bajada técnica por senda de montaña. Ya viene una parte mucho más favorable por caminos asfaltados en pista de tierra, salpicado con ciertos huracanes, pero para llegar aquí a la Plaza de la Mina esperemos de forma triunfal. Venga José, ánimo. Sebastián Amecio Llosa, a los profesores de niños de María Burriana, Gabino Sáenz, también, venga. Estas caras conocidas, Vicente Mateo, también de la Bailuiso. Ahora estos 1250 atletas van a recorrer el primer término de la Además él está bien. Gracias.
Ahora, el que vea de sí, sí. Yo creo que sí. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Después tenemos los segunditos. Un fuerte aplauso para Raúl García Casal, el grandísimo atleta secundario 10-2. Por esa falta de confirmación oficial parece que sí que ha batido el récord porque estaba en 1 hora 18 minutos y 31 segundos y a falta de confirmación oficial ha completado el recorrido en 1 hora 18 minutos y 3 segundos, por lo tanto gran innovación para él, campeonísimo Raúl García Casal, un fuerte aplauso para él, ese campeonísimo que ha querido darlo todo, campeón de Europa de carreras por montaña, 1:18.4, se ha quedado sonando 27 segunditos para batir el récord de la prueba de las 14 ediciones. Un fuerte aplauso para Joel Rural del dorsal número 1, el atleta de la Villavella, 1:19 y unos segunditos para él. Impresionante también Jonathan Roula, el segundo clasificado provisional también de la Liga Valenciana de Carreras por montaña y que se ha mostrado de forma impresionante, que es una auténtica fiesta la que se está viviendo aquí en la Villavella con esos dos campeonísimos, con un récord de la prueba, 1 hora 18 minutos y 4 segundos, impresionante. Finalmente Miguel Ángel Douglas Mateo, un fuerte aplauso para Miguel Ángel, campeonísimo, 1:25.41 para él. El atleta valluxense del Club de Montaña Ferry 33 Top Trail, para él Ernesto Lago. Dorsal 642 del Club de Atletismo de la Valliso, 1:27. El dorsal 831. Otro atleta, sexto clasificado dorsal 1052. Y el 851 también. Roberto Juan Herrera Rodríguez. Y en este caso muy mucho. Un buen aplauso en este caso para el dorsal 493. Una sombra. Cuenta con el patrocinio de la Diputación de Castellón y con el que se aproveche Alberto Collado, que lleva ahora 1:29 para él en el Peña Bólica Cívica de la División. Y Cristian Callao, también atleta valluxense, 1:30 para Cristian, lo que está muy pero muy bien. 1:30 también para el dorsal 640. Y David Jolia, 1:30 también para él, atleta veterano, dorsal número 3. Y comparto también en las primeras posiciones otros jóvenes atletas, Alejandro Muchola, el atleta de Suiza, y Alex Juan Carratalá, de la Villavella, atleta local, 1:30 para ellos, ambos compañeros en su categoría juvenil. Y Juan Mimechó de Núñez, un aplauso para él con el 544 del club. Otro atleta que llega, César Mate de las Monseras por Running Castellón, con un tiempo de 1:32. Un aplauso para el César, todo un clásico también de la empresa Monseras por Running Castellón, colaborador de la prueba. Y dos compañeros del colectivo de Valladolid, Sensorial y Juan Antonio Leal, campeonísimos también, 1:32 para ellos. Una gran prueba la que han disputado, al igual que el dorsal 463. La fantástica carrera que ya hicieron el año pasado aquí en la Villavella. Otro atleta, Manolo Callao, la mix de la Vuelta al Cervel Foteguiña, 1:33. Y familiares de corredores, como no, expectantes para la foto final. Un aplauso para esta atleta de la Sociedad Deportiva Correcaminos de Valencia, con el dorsal 676, Paco 6 Flores. Un impasse, un descanso en la competición. Venga hasta el final, el Pedro Galindo Verdejo.
del Club Naulas de Nules. Enhorabuena también a los atletas de Nules, a José Ramón Pagán, Jorge de la Cruz Camardón, como no, de Peña Mónica Seituba la de solo 34 para él, este fundido grupito, con una marca 1.34. Y más atletas de Peña Mónica Seituba, en este caso José Fernández Sáenz y José María Espada. El campeonato de liga el pasado, nivel autonómico, categoría veterana, y este año también ha hecho una muy buena carrera en el corto Monover. Un aplauso también para el dorsal 616 y el 145 que llega ahora. Tomás Villalón Cartola. Más atletas, un fuerte aplauso para ellos. 1.35, una muy buena marca. Ahí, un fuerte aplauso también para ese gran atleta del pueblo de la Valpizón, a Yopis, de la población de La Llosa, y también para Paquito Jiménez del Solivo, el Club del Solivo. Y es que la gente corre mucho, se prepara cada vez más y las marcas están siendo formidables. Enhorabuena también para los participantes de la Levisbe, Honda, como no, un club. Y llegan dos compañeros más, Alder Berenguer y Félix también. Cuando en este preciso momento se están imprimiendo las clasificaciones de los primeros atletas que han finalizado su participación. Y se están colgando aquí en las inmediaciones de la meta. Otro atleta en dorsal 310 de la 4 de la Vilavella. Un fuerte aplauso para él. 37. Llega ahora desde la meta. Meta local en la 4 de la Vilavella. Dorsal 405. Francisco García. Casona, la Miss del Club. Con ese inconfundible indumentaria y José María. El GR33 on trail. Muy bien, José. 37 para él. Otros dos atletas subiendo ahora mismo. 1.38. 310. Un aplauso. En este caso van los San 700 de la querida Dani. Un aplauso también. San 800. Y para el 255. Carlos. Ahí lo hemos tenido. Muy bien. 39 para todos ellos. De la cueva de como la de ese dorsal 800, pero el race con el dorsal Epic es David Carnavon Ford. Aplauso para el atleta también y Jomari da con el dorsal 500. ¡Vale, Quique! También expectantes ante la llegada de la primera de las participantes. Vamos a ver si SOS se han finalmente acompañado. Un aplauso para esta atleta Juan Vera, en la Vilavella. Y al 846. Más del Peña Mónica y Luisón. Una de las chicas en zona de meta. Más un fuerte aplauso. Dios. Tiempo de 10 minutos. Muy bien. Enhorabuena, campeonísimo. Os lo merecéis. En los 48. ¿Quién corresponde? Girón. Hay otras dos, como sería veterano B, la última mayores de 50 años y los tres primeros chicos creativos, además de otros
que recibirán los atletas. Excelente. Se le está entregando la Joaquín a su liga una medalla como por gentileza a esa batería de la Vall d'Uixó. Más 200 hombres que lleguen a ver directa de Sport sobre la Vall d'Uixó. Dieta deportiva también se entrega de una recuperación para ese esfuerzo. Los 19 comprobado nivel positivo y 17. Por Galera, Marín con un 23 y la Ayuso al 170. Hoy vamos a las chicas, somos aplauso que dicen un 3 por jugar es al rival Mujer Sondrey y que sobre con Bella y 14 y después a Silvia campeón Sebastián enhorabuena hasta también atleta lo y continúa ya las Norias también la Plaza de la Villa las 9 y que dando 9 kilómetros a prueba elevando este desnivel en 1016. Ahora muy fuerte todo sello no es bien no dice no récord no esperando una a la tercera van a completar podium aplausos para los de ayuno Antonio Paz vamos para hacer un momento y un edificio una fueron igual Chota atletas buenas es más Castellón y si Juan, por favor, piensa tenga la pila del micro. Cada vez valor y es que ya se va abro el ritmo ganador y es Juan y la de la más no ellos eran Cuiso Pérez buena más sale no ver casi ahí lo hizo bueno ya se todo el panamático así netásico en casa de la Bella además de la Bella ya luego menos y de acuerdo de aquí va como no también nivel récord con 50 Ahora,
campeona de la Comunidad Valenciana de carreras por montaña. Estamos esperando a las otras chicas que acompañen en el podio. Y bueno, muchas caras conocidas. Y esa marcha de montaña de San Sebastián de la Villa. Como este atleta local, 305 para Melchor, enhorabuena, reto, pero todos ellos son encomiables, desde luego bajar de las 2 horas en esta prueba implica tener un estado de forma más que notable. Estos atletas lo están haciendo, 1 hora 51. La atleta de Borriol del Tour GR33, actual campeona de la Comunidad Valenciana de carreras por montaña. Y como no, querido estar la mañana de hoy, día 2 de febrero de 2014 en la Vilavella, porque es un día grande, una prueba que se ha convertido a nivel autonómico, una de las pruebas con un mayor número de participantes de las que se disputan en la Comunidad Valenciana, esta marcha de montaña de San Sebastián. Cuenta ya con 14 ediciones organizadas de forma exitosa por el Ayuntamiento de la Vilavella y que cuenta con el patrocinio. Gracias, como no, al Ayuntamiento de la Vilavella por la organización de la prueba de forma tan magnífica y también a los sponsors, la Diputación de Castellón, Prodeste y otras entidades. La Coca-Cola, una pausa para recibir a Paqui Chacón Blanca, 1.52 para ella, la segunda clasificada, la atleta de Peña Mónica Cintura de la Belvisón, recordemos, también actual campeona de la Comunidad Valenciana de carreras por montaña, en este caso en categoría veterana. Y otra chica, tercera clasificada. Un fuerte aplauso para ella. Dorsal 1086. 1068, perdón. Amparo Ródenas Marco. Del Trisport Roque. Es Benifayó, si no recuerdo mal. Esta triatleta de la población de Benifayó de la Ribera, de Xúquer, valenciana, que si cabe más grande. Y Juan Meta también termina con un tiempo de 1.53. Bombero de la 22 localidad de Nules, como no, pues también ha querido participar en la prueba. Y como muchas caras conocidas, caras cordiales y felices, así llega la meta de esta marcha de montaña de San Sebastián, completando esos 19 kilómetros. Enhorabuena a todos. 1.54 además bajáis de las 2 horas y de largo, lo que está muy pero muy bien. Enhorabuena a todos. Os lo merecéis todos, sois unos campeones, cada uno de todo su nivel. Y venga también Rivaldos, Antoni, 1.54 para Antonio. Y un aplauso también para todos estos atletas que finalizan su participación de forma triunfal. También para este campeonismo Iglesias de Bot de 42 y pico. Los Iglesias de Bot, con José, Alberto y el hermano. Y un aplauso para esta pareja feliz, Eva y Enrique. Enhorabuena para ellos, 1.55. En este caso Enrique que tiene todo el protagonismo para Eva, que bien seguro en su categoría de veterana femenina habrá copado. Si Alberto recata bien, enhorabuena Alberto, el atletismo de la Belvisón, que atleta de aquí, vive bien cerquita de aquí, porque está nada, a unos metros de la salida. Como no, la gente de la Vilavella pues se prepara a conciencia para esta prueba. Y un aplauso especial para esta atleta también con el dorsal 918, que bueno, con algún problemilla muscular, pero bueno, tampoco queremos que sea de importancia. De momento no nos han comentado que haya ningún percance grave de caídas, problema muscular de calambres, de tirones. Donde llega otro atleta de atletismo de la Belvisón, 1083. En este caso es Javi Rubio Calvo. Y Tomás Nogueras peluqueros de la Belvisón, 1.56 para él. También se ha querido sumar a esa marcha San Sebastián, al igual que el dorsal número 100. Y en este caso Camilo Sáez, el atletismo de Menara, enhorabuena. Dorsal 27 también acompañado con su hija.
Y más atletas. Este Río que lleva el tiempo de 1:53. Van a ser los últimos. No, este atleta también va a bajar de la hora 57. Y el 301 es un atleta local de la Cuadra Penal. ¿Te la han metido toda? Más atletas. Enhorabuena para todos ellos de diferentes clubes. Manuel Diago, Litos, presidente del Club de Bailuso. 1:57 para Manolo Diago. Lo que está muy bien. Más atletas del Noblas de Lunes, del Félix Submarín. Y como no, la familia que corre vida permanece viva. Hay que ir educando en valores, educando también en valores deportivos, porque el deporte de salud es bienestar y además, como no, pues te ayuda a conocer a gente y lugares, poblaciones y parajes naturales tan bonitos y tan maravillosos como los que estamos viviendo en la mañana de hoy aquí en la Vila Bella. Y por eso, desde bien pequeñitos hay que inculcar a los niños el deporte. Me parece que va a rayar en camisa roja, algo no te que pedre, me parece. bien seguro vale la pena. Pero ahí Un aplauso para ese joven atleta del 1055, Carles Piqué Robles. espere que no, porque si no otra camisa que no. Y llega ahora mismo también. Un aplauso para él. Ya que bajáis todos de las 2 horas, ánimo. Como ese atleta de los saltos 125, Felipe Viaje, López. Bueno, para ellos, venga que bajáis de las 2 horas. Venga que vale la pena ese esfuerzo. Vamos a final cumplir en dos casos las 2 horas de prueba. Venga que no lo veas que bajáis de las 2 horas, Mitchell. Del Peñambre Castillo con la Bailuso. 1:59:52. En los 898 se ha quedado al filo. Pero nos han dado un fuerte aplauso para él. En este caso ha sido 100 Torres Montes. Nos faltan muchas chicas por llegar. Está haciendo un poquito, pero también seguro que en un momento a otro empezarán a llegar de forma masiva. Y es que son muchas las chicas, las feminas, que se han inscrito. Como muestra un botón, está la campeonísima del Rally Castellón con el dorsal 992. Un fuerte aplauso para ella. Dos horas y 1 minuto. Un fuerte aplauso para él. En este caso, una atleta con el dorsal número 16. Cristina Morillón. Las chicas, Muy Medina con el dorsal número 4, también de la Bailuso. Una fija, una clásica en esta prueba, esta mancha permontaña San Sebastián de la Vila Bella. Y con el dorsal número 2, un fuerte aplauso para ella, Rebeca Catalán Pradas, del Peñambre Castillo. Y para esa aficionada del Atlético de Madrid con el dorsal 1042, muy bien. Y otra chica, enhorabuena para ella, con el 346. Elia Rico Herrero, la atleta con el dorsal 346. Y atletas de multitud de clubes del Club Calambres, de la Bailuso, también se da la vuelta al Terme de Fonteguilla. Los corredores no pueden entrar por aquí. Ahora, pollo. Afuera sola, contra el verde. Afuera sola. Otra chica de la Universidad Politécnica de Valencia con el dorsal 1063. El alguacil musical es más que pasar en Corresponde a Laura Navarro Martín. Venga, ánimo, eso está ahí. Y para la gente del público de Noblas de Lunes, como usted, atleta también acompañado. Y la gente como no de la cuarta de la Bélgica, como el dorsal 73. Paco Vázquez Onero. 2 horas y 10 minutos. Después veremos a su mujer.
elevación, Rani Castillo. Y más atletas del Atletismo de Villarreal, Henryson Marín. Los atletas independientes, como no, de técnicas centrales. Y enhorabuena también, como no, Francisco Aguilar y a Francisco Carrión. Muy bien. El Atletismo de la Avenida son 2 horas y 4 minutos para ellos. Los atletas que ya han la competición, en este caso por montaña. Con la marcha de montaña San Sebastián 2014, récord absoluto de participación, 250 atletas. Auténticamente impresionante. Otra chica ahí con el dorsal 750 y con el dorsal 746. Eva Rochela Castillo y Susana Araceli López. 2 horas y 5 minutos de prueba. Pasando el número 11, Ernesto García Rivas. Venga, amigo, que lo habéis hecho muy pero que muy bien. Crono fabuloso, 2 horas y 5 minutos. El dorsal 81 llega ahora mismo Domingo Barcos García. En este caso de la categoría veterano B. Y mucho atleti. Equipo de atletas. Algunos de ellos muy bien acompañados, como no, por su dorsal 402. Otra chica con el dorsal 868. Además marcando un muy buen crono. Enhorabuena también al dorsal 277 y al 852. Marca de 2 horas y 6 minutos. Y de la de dice Honda por el dorsal 695. Otro atleta Luis Miguel Sánchez Torrejón. Enhorabuena también a esta pareja de atletas del campeonato de Rally. Ya este cuarteto, seguida de más atletas, otra chica con el dorsal 300. Enhorabuena para ella. Fuerte aplauso para ellos porque se lo merecen cada uno dentro de su nivel. Y en 17 metros de nivel positivo es toda una gesta. Y una pasada de 2 a 38, que pese a los problemas musculares, ha aguantado como un titán, como un campeón. Pascual Martínez Aznar, eres un campeonísimo, 2-7 Martínez. Y de la querida Rani, este atleta participación de los 7. Y María Ángeles Rodríguez, el atletismo sonido de la Belisón, un aplauso para ella, 2-7 también. Para esta atleta también, habitual siempre en la categoría de veteranas. Vamos a ver si se da el pollo con María Ángeles. Comentar que las clasificaciones ya se están imprimiendo desde hace, recordando en las inscripciones de la meta, situada en la Plaza de la Vida de la Villavella. Más gente de Rani Castillo. Más gente de la Mesa de Borriana, como no, con esta indumentaria típica argentinada. En este caso una marca de 2 horas y 8 minutos. Enhorabuena también para este atleta de categoría veterana con 582. Es que son muchos los... Sonia Martínez de Carroja de la Buena Sonia, 2-8 para ella. Lo que está muy pero muy bien. Y más atletas, multitud de participantes, 1250 que se han congregado en esta edición del 2014. Éxito total de participación. Fuerte aplauso a todos ellos, porque se lo merecen. Y es un aplauso a los ánimos que dan alas para todos estos atletas, como en los 163 que llega ahora mismo. Felipe Gonzón, que acaba de llegar. Atletas del triatlón Busol, como no. Esta población intentando volver. Venga, muchos ánimos a todos ellos. Claro, bueno, también a este grupito con esta chica, si se puede decir. Muy pero muy bien. Y más féminas se está llegando, como a los 328. Corresponde en este caso a Silvano Lengua Romero.
masculina, sub-21 operativo. Recordemos que los campeonísimos absolutos de la prueba han sido, en el caso de la categoría masculina, Raúl García Castán, en la granja de San Ildefonso. Cuando llega Teresa Plaza de Goza, de Carocay, seguirá esa lista de la división Honda, pues como decíamos, campeonísimo absoluto masculino Raúl García Castán, de la granja de San Ildefonso, Segovia, campeón de España en 9 ocasiones, campeón de Europa. Y además haciendo el récord de la prueba en 27 segundos, introduciendo una cruz alta de 1 hora y 19 minutos y 4 segundos. Y en el caso de las chicas, campeonísima absoluta, la atleta de Borriol, Silvia Sosmería, del Club R33 Top Trail, actual campeón de la prueba. Y se ve también como flamante vencedora de la marcha de montaña San Sebastián 2014. La marcha de los récords con una participación de 1.250 participantes. Continúan a las un fuerte aplauso para todos ellos. Pues ahora sí, 11 minutos ahora mismo. Incluso habrá gente que llegue con aproximadamente un tiempo de 4 horas. Para eso falta aún muy mucho. Para más atletas, elevación running Castellón, más chicas como la 511, enhorabuena para ella. Muchos chicos de letras locales. Gloria Julián Suárez. Y para este atleta de la Vilavella con el dorsal 354, Víctor Ferrati, Sermán Víctor Vicer. En otras ocasiones, pues también ha ido disputando la carrera, este gran atleta. Y esta familia tan atlética que lleva con una marca de 2.13. El dorsal 907, que tiene ahí una participación. Y continúa llegando a las chicas. Bueno, eso para ella. Más chicas. Es el momento de las ventas de las chicas. Y es que mencionar que además está participando en las pruebas, no solo las fases en la montaña de Foro. El dorsal 75, Manuel Madueño, cuidado. A la noticia y Villarreal. Y el dorsal 57, que corresponde a Francisco Romeo Paredes. Enhorabuena a esta pareja con una marca de 2.13.56. Y nos hace pasar una mañana muy agradable al disfrutando de este recorrido tan bonito y del cariño y de los ánimos de los vecinos de la Vilavella, como no. Están viendo cómo está poniendo un broche dorado a esta festividad de San Sebastián del contorno de la Vilavella. También la fantástica marcha de montaña San Sebastián del 2014, la marcha de los récords, 1.250 atletas inscritos. Y además, de enorme calidad, porque campeón absoluto de la prueba, Raúl García Castán. Jonathan Robledo Anderman, con los número 1 en la atleta de la Vilavella. Y su campeón provisional de momento se ha clasificado en el campeonato de Liga de la Liga Valenciana de Transport Montaña, que ha hecho y dejándose ir a entrenar para recibir el aplauso de los filipinos, porque Jonathan está en estado de forma impresionante, es élite de la Liga Valenciana, y con ese nivel, pues, y es seguro que en pruebas de la Copa de España incluso va a ocupar las primeras posiciones. Un fuerte aplauso también para esta pareja del Club de Correr Noras de en la campeonísima con el dorsal 1091. Olga toma, muy bien Olga. Que tienen acompañantes, familiares y amigos que nos animan, como no, en su llegada a la meta, y es digno de elogiar porque siempre los ánimos de las personas queridas pues funden las fuerzas
y hacen sacarlas en ocasiones desde donde no hay, sobre todo cuando están en la parte intermedia de las pruebas. Ahora ya cuando llegas a meta, solo te queda que disfrutar esa sensación tan gratificante que te supone haber terminado una prueba como esta de 19 kilómetros, salvando el nivel positivo de 17 metros aproximadamente. Y cuando llegan las metas, en este caso con el dorsal 39, con la próxima por ahí. Ahora sí, Barrios Fritz. La chica de la división Honda, tiempo de defensión de las 6 pruebas que conforman el circuito provincial de Carlos Montaña. De las dos principales ligas, los dos principales circuitos, que aúna esas 6 pruebas de la zona sur de la provincia. Algunas pruebas vienen a la zona norte, donde llegan más atletas clasificados por equipo en 2 horas 22 minutos. Y otra atleta que llegan en los al 983. Un aplauso para todos ellos, más atletas que van llegando de diferentes clubes. La buena Vicente Mateo también de la Valladolid 219. Venga, que si sigues así podrás con el cuñado, al final podrás con él. Poco a poco. Y otra chica, vemos ahí con el dorsal 295, el arquerier Dani. Un aplauso también en este caso. Los dorsales 157 y 896. Y otra atleta con el dorsal 445. Davinia. Pero bueno, también el dorsal 868. Mucha representación de la arquería Rani, La verdad es que nos alegramos mucho de eso, de que los atletas de las diferentes selecciones y clubes participen en las pruebas de forma masiva. Y es que siempre es por la buena climatología para realizar una carrera tan efectiva como esta mancha de montañas San Sebastián de la Cadella. Más atletas de la Unión Atlética Estadounidense. No, un aplauso para él. Jorge Soler Rodríguez, de la atleta de la Unión Atlética de Castellón. Pito, José Carlos, Estela y María Pilar, de la División de Cario. 2.22 para ellos. Muy bien. Enhorabuena también para todos los atletas del Belchi Runners también. Diferentes a la primera de Castellón, si no, estaba la primera vez ya en el centro de hecho, el dentro de la prueba. La una ya está. En la provincia de Segovia y un punto más para los 159, Carly. Muy bien, con una marca de 2.22. Vemos a Maisa, Diago y a Terediago también, que son por llegar. Vamos a ver. En este caso, el primero de la familia ha sido Ernesto Diago, el cuarto, la segunda que ha hecho. Enhorabuena también a esta chica. Está muy por Dani Castellón. Y también más compañeros como Chimo Porcar, de la defensa de la Valladolid. Enhorabuena también a todos estos atletas, también acompañados por sus niñas, familiares, además algunos de ellos para completar esos 19 kilómetros de la marcha San Sebastián de 2014. Enhorabuena también a los Andes de 78 a Laura Spritz Marta. Acercando a las 2 horas y media de prueba, faltan 15 minutos aproximadamente para ello. Y recordemos que nos faltan muchos minutos por llegar, 2.250, y continúan llegando, en este caso el dorsal 241.
completar los 19 kilómetros del duro recorrido, sacando un nivel positivo en 17 metros, mucho, pero que mucho mérito. Enhorabuena a las chicas, Norma Rosales, 320 y 19. Y Anabel Marín Gala. Este veterano, enhorabuena también, Marín Running. Rafael García Cerda, de la Alcora. Enhorabuena también a este grupeto. Bien a esas tres, las chicas y el chico, van del 27. Los a 371. Una paso para ellos. La chica de los a 371. Susana Hernández Rioja. Un aplauso para ellos, para este veterano de los años. Gente Balaguer no se ve. De la Pedrera de Morrión. Enhorabuena también para esos atletas. En este caso ha llegado los números 6, María Pilar Julián Martín. Nules de Nules. Los 28, cuando nos acercamos ya a la en ánimo que bajáis de las 2 horas y media. San Felipe muy bien. Venga, Juan Diego, ánimo. La vais visto. Venga. 2:29. Ánimo. Se llena después del esfuerzo duro por montaña. En particular son una muy buena filosofía de vida para ella. Se responde a David Segarra, el especialista de montañas Saltarribes. No tengo aquí son que, claro, hay veces que los compromisos laborales me lo impiden, pero bueno, hay que animarse, ¿eh? Enhorabuena también al Saltos 179. Enhorabuena también a ese grupito. Una atleta de aquí de la Vilareña, un fuerte abrazo para ella, el Club Cuadripelar, un tiempo de 2:31. Enhorabuena Rafa, un abrazo para él. El Club Castro Porteguilla, 2:31. También el Club de Raquel Dantín, esta final. Un aplauso también para el candidato número 17, 12 de mediodía. Se entrega de trofeo está más próxima, recordemos. Cuando llega, los sales de Dios, un aplauso para él, aunque además el club a cuarto final de la Viña. Y el campeón y la campeona. Como líderes provisionales. Que les acreditará como líderes provisionales del circuito provincial de carreras por montaña 2014. La Diputación final, la su cierre hasta el día 14 de junio en la localidad de San Juan de Moró. Se disputará la Volta de San Juan de Moró. Y por ello habrá otras 4 pruebas, un total de 6. La Cruz Castro, la Alfondeguilla, la Cruz de Matidonda, la Cruz de Pipa la Valbusón, la Rodena Cursa en Italia, en lunes, en junio. Ahora van a dar para esta chica, entrega de clausura del circuito provincial como desde junio, finales de junio, principios de julio, fecha terminar. Y aquí animar a la gente a que participe. Una para esta chica también. Aguanta la pasada FIFA de lunes, el 25 de mayo, la última, el 14 de junio. Cuando llega Sonia Napolitano, de la Sociedad Deportiva Correcaminos, probablemente en las más veteranas, porque creo que aquí cuenta con la mayor edad.
36. Muy bien. Para de unirse con el hombre mexicano. Y llegan 2 salidas más. Un fuerte aplauso para ellos. Enhorabuena también para esta atleta veterano. 98. Un aplauso también para esta golpeta. Ella tiene una chica con 2 años y 59. ¡Campeón! Chico con 2 años y 5, Juan José Valdés Andrés. Muy bien. Son 677. Enhorabuena. Enhorabuena también a esta representante de la Misión Pro de Boliviana. Enhorabuena también para estas chicas. Entonces al 475. Enhorabuena también a esta bolsita con el tiempo de 2:39. Enhorabuena a estas chicas también, porque están muy preguntados para ellas. Vienen una vez más y expulsa a la gente ya
León, así como también destacar que los campeonísimos de la prueba han sido el paso de los chicos de una primera stand de la gran casa de Poncho, Segovia. Un tiempo récord, 1 hora y 10 minutos 4 segundos. Tres top trails. Y en el campeonato de la Comunidad de Carlos de Montaña. Más atletas, con los 48. Ánimo a todos, enhorabuena. Los 48 para vosotros. Que habéis pasado de las 6 horas, pero sobrados a las 6 kilómetros por hora. Por eso toda bajada y partes llanas. Ahora voy a darle para esta chica con el dorsal 806. 938. Sale con el dorsal 948. Y ahora también es el de los 152. ¡Ánimo! ¡Lo habéis conseguido! Combinados por 19. Y por el patrocinio, tanto de como de la y Alejandro también, muy bien Alejandro. Y es que tiene cada vez más, se está acercando la competición cada vez con... Enhorabuena también a este grupito, sigue la dos chicas con 53. Bienvenido que está en el mismo parte de la marcha montaña San Sebastián de la Villavella. No se puede ir patrón. 153 inscritos, entre ellos esta chica con los años 107. Podemos ser la primera de las pruebas, esta marcha montaña San Sebastián, la se conforman en el Instituto Provincial de Carreras por Montaña de la República de Castellón, que terminará en junio con la porta de la Universidad de San Francisco. Piso por el que lleva Chari Neón. Enhorabuena Chari 254. La puesta en casa de Fondequilla. La tercera, la cuarta. La pipa la Benizó, la quinta, el lunes. Y la sexta. La cosa de Berlín. En primer lugar, la cuarta edición de la carrera por montaña del Valle. Además de cantidad de atletas, tiene que sacar la cantidad de los mismos, porque tenemos a los actuales campeones de la carrera por Sebastián. Por eso también tenemos estas dos chicas, chicas, 255. El segundo clasificado virtual en el campeonato de Liga de la Valenciana. Fruto de su resultado la semana pasada en la clasificación del mundo con Nobel. Y desearle mucha suerte a las próximas citas. Un aplauso también para este grupito de atletas de Alcalá, el Club Amulla Manda Alcalá, con un tiempo de 2 horas y 57 minutos, un éxito. Solo de participación también cuando llevan otras
Antonio usted. Y es por parte de una parte, pues el dorsal, lo que hace más cómoda la llegada a la meta de los participantes de forma brusca, pero en la población de Benicàssim con la siguiente edición de la media maratón internacional de Benicàssim. Un aplauso también para esta familia Paula del Tomeu, Clopé y Ponet la Claro, bueno, también a esta familia llega con un tiempo de 3 horas. Un aplauso para él. 3 horas y 1 minuto. Muy bien. Enhorabuena. Estas dos chicas también. Son unas campeonas, cada una de ellas a su nivel. Se ha sido el lado de su trayectoria campeón de Europa de carreras en moto. En caso de la chica deportiva Irene Chaturi, 17 segundos. Y ha establecido el nuevo récord. Un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 4 segundos. yo contengo para el menos de previsiblemente hermanas, porque se parecían mucho, pues que se consiguen son mucho mejores. Enhorabuena también para esta chica con el dorsal. Más como una marcha, de montaña, por esos 35 kilómetros, como forma de por destacar el carácter de pioneros de la gente de Zorrilla, no se cuenta con un premio y unos homenajes realmente espectaculares, muy propicios para esas mismas categorías. Enhorabuena también para los atletas del Celtic Submarine, esta chica con el dorsal 740, que tan solo 2 ediciones. Enhorabuena para ese repito de la Valle, 3 horas y 10 minutos. Enhorabuena a ellas. 3 horas y 11 minutos. Muy bien. Vamos a corresponde a Sonia Parque Daudet. Sonia, enhorabuena. 3 cuenta eso, la marca que ha hecho el 1.19.30, una de las mejores de todos los tiempos, aquí en esta carrera, pues da cuenta del gas de forma. Paco Gómez también, enhorabuena, Paco, 3.16. Recuperarle esa desventaja, que es mínima, Ignacio Cardona, en las pruebas de cabeza, de la podio, no ha conseguido títulos. Cuando llega ahora el dorsal número 13, de las pruebas de prueba, 3.18 para ellos, y está muy bien. Ya serán poquitos los que resten por finalizar su participación. En este caso, un miembro del club, Andrés del Club, enhorabuena para él. También con 3.18. Y este grupito va a pasar esa entrada conjunta. Stickers, 20. 3 horas y 19 minutos. Enhorabuena. María Balán, enhorabuena, María. Y no capa abajo, no puede quedar. Chica con el dorsal 2000. Belén Casino de Nules, enhorabuena. Con el dorsal 284. 3 horas y 20 minutos, Belén Casino. Muy pero muy bien. Ahora ese grupito de chicas, enhorabuena para ellas. 3 horas 22. Muy bien, campeonas. Venga.
Al señor alcalde de la Vilavella, José Luis Jarque, además diputado provincial de Cultura, a la regidora de Sport del Ayuntamiento de la Vilavella, Gemma Martínez, y a la regina de la Festa de la Vila 2013, la señorita Ana Traver. Un aplauso para Raúl García Castán, que además ha establecido el récord de la marcha en San Sebastián con un tiempo de 1 hora 18 minutos y 4 segundos, batiendo la marca anterior en 27 segundos, este atleta segoviano perteneciente al club Piscina San Ildefonso. Un aplauso en este caso para este podium. Además el ganador recibirá un plato cerámico por obsequio de los hermanos Bordonau Donda. Paqui Chacón Langa, del Muri Castelltuga de la Vall d'Uixó, con un tiempo de 1 hora 52 minutos y 52 segundos, que es la actual campeona de la Comunidad Valenciana de carreras por montaña en categoría veterana, en esta categoría, y que recibe, además del trofeo, el obsequio, el plato cerámico por gentileza de Germanes Bordonau Donda, de manos de Gemma Martínez, la concejala de deportes, y el aplauso de todos nosotros, como no, al igual que a Ana Belén y a Eva Jimeno, junto que con Paqui Chacón conforman este fantástico podium de veteranas a femeninas. ¡Levantad las copas! ¡Las copas! Esas copas en alto para la foto rigor y las cámaras de las televisiones locales y provinciales. David Julià Navarro. Un aplauso para David Julià Navarro con un tiempo de 1 hora 30 minutos y 23 segundos, que además del trofeo va a recibir una bolsa por gentileza de la herboristería de la Terra de Vilarreal, compuesta por una serie de productos dietéticos y de nutrición deportiva. Y el fuerte aplauso de todos nosotros, junto con José Ramón Bagán y Eladio Girón, este campeonísimo David Julià, con marcas de auténtico profesional. Un aplauso para Salomé Tomás Fernández, con una marca de 2 horas 10 minutos y 41 segundos. Recibe la felicitación de sus compañeras de podium y de manos de la concejala de deportes de la Vilavella, Gemma Martínez, ese lote de productos por gentileza de la Terra y el trofeo conmemorativo, y como no, el aplauso de todos nosotros, el posado con los trofeos para las fotos de rigor. Un aplauso para Silvia Sosmeliá, que es la actual campeona de la Comunidad Valenciana de carreras por montaña y que ha establecido un tiempo de 1 hora 43 minutos y 24 segundos. Está recibiendo de manos de Ana Traver, la regina de les festes, el trofeo conmemorativo, la bolsa. El aplauso de todos nosotros, como no. Un aplauso para Jonathan Roglà Alterman. Jonathan Roglà Alterman, de aquí de la Vilavella, aunque perteneciente al Peña Muri Castelltuga de la Vall d'Uixó. Y desde aquí infundirle muchos ánimos para ver si esos segunditos que Ignacio Cardona le lleva de ventaja en el campeonato de liga de la Comunidad Valenciana de carreras por montaña se lo puede recuperar. Va a recibir también las gafas de sol por gentileza de la óptica Optimil, el trofeo conmemorativo de manos de José Luis Jarque y la bolsa. El aplauso de todos nosotros, como no. Y los vamos, pues eso, a premiar con un aplauso fuerte, porque se lo merecen. Y en el caso de las chicas, vamos a ver, Silvana Lengua. Este cheque regalo por gentileza es Fustecma, 200 euros. La enhorabuena y el aplauso de todos nosotros, como no, que suban también ahí al podio, porque es un premio muy atractivo, muy apetecible. Y posan de nuevo si quieren para la foto rigor, si les requieren. Muy bien, y es que la verdad que la ocasión lo requiere. Un aplauso de nuevo para ellos, tanto para Silvana como para Jonathan. Samuel Atsuara Badenes, del Club Aquatrepel de la Vilavella, con un tiempo de 1 hora 36 minutos y 51 segundos. Y recibe de manos de la regina de les festes, Ana Traver, el plato por gentileza de les germanes Bordonau Donda, la bolsa y el trofeo conmemorativo, además de la felicitación y el aplauso de todos nosotros, al igual que a Ricardo y a Norberto,
Fuerte aplauso para ellos. Una atleta del Club A4 Pelat de la Vilabella, Susana Magallanes Tamarit. Bien cargadita porque va a recibir el plato de cerámica por gentileza de Germanes Bordonau Donda, el trofeo conmemorativo y la bolsa, además de la felicitación de Gemma Martínez y el aplauso, como no, de todos nosotros. Un aplauso para Paco Vilalta César, en un tiempo de 1 hora, 43 minutos y 56 segundos, que por escaso minutito y medio ha batido a José Antonio Parra-Teruel. Sube a lo más alto del podio y recibe el trofeo y el regalo conmemorativo y el aplauso de todos nosotros, como no, José Antonio. Paco a lo más alto del podio, y en este caso José Luis García Blasco, que no está presente, pero también se le facilitará su trofeo. Un aplauso para Teresa Plaza Zaragoza, un tiempo de 2 horas 11 minutos 3 segundos del Club A4 Pelat. Y a Paco Vilalta César, otra vez de nuevo del Planes de Castellón, que ahora cuando se le entregue este lote de productos de alta calidad de la Caixa Rural Sant Josep de la Vilabella. Un aplauso para ellas. La verdad es que son unas campeonísimas, tanto Teresa como Montserrat y Mari Carmen. Un aplauso para Silvana Lengua Romero, con un tiempo de 2 horas 10 minutos y 12 segundos. Va a subir a lo más alto del podium a recoger el trofeo, la bolsa conmemorativa en manos de Gemma Martínez, concejala de Deportes. Y además, a continuación, pues la empresa de Ecotren de la Vall quiere hacer entrega de un obsequio, en este caso la primera clasificada, y a la entrega del mismo su gerente José Leiva. Un aplauso para él, también para José. Hay que valorar la colaboración de los sponsors, y en este caso de Ecotren, que es esta empresa de la Vall d'Uixó, que año tras año colabora en esta marcha de montaña San Sebastián. Y en este caso entregando este bonito detalle a Silvana. Un aplauso de nuevo para este podium, para Zaida, en este caso Nora, que no está presente, y Silvana Lengua, de la categoría senior femenino local. Jonathan Roglà Alterman. Un aplauso para Jonathan, de nuevo ese fantástico crono de 1:19:34, dejándose llevar al final. Va a recibir el trofeo de manos de José Luis Jarque, el alcalde de la Vilabella y diputado provincial, la bolsa, y de manos de José Leiva, el gerente de la empresa de Ecotren de la Vall d'Uixó, ese fantástico obsequio que va a recibir a continuación de Trencadís, fantástico, para Jonathan Roglà Alterman. Y como no, el aplauso de todos nosotros. Un aplauso para ellos, tanto para José María como para Alex y Jonathan. Y para posar para los medios gráficos y las televisiones locales, un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias y hasta pronto.